Hola, buen día chicos y chicas de Historia Orientada, ¿no? Quinto año. Vamos a... me retrabé. Hola, buen día chicos y chicas de quinto año. Nos vimos poco, así que vamos a tratar de que este medio, el del video, al menos nos ayude a estar un poco más cercas, entre comillas. El video en cuestión, digamos, a lo que quería trabajar con esto era un poco en realidad repasar el punteo que ya les mandé, digamos, en actividad sobre el capítulo 2 del libro de Roy Ora, ¿no? Este capítulo que se llama La apertura del comercio atlántico y la expansión ganadera. Pero que con este formato tal vez aclare alguna duda que haya surgido del punteo. Para empezar, ¿dónde nos ubicamos? Es la primera mitad, ¿no?, del siglo XIX en lo que era el Virreinato del Río de la Plata en Argentina, para decirlo simplemente, por más que todavía no se llama Argentina. Es un periodo largo, con muchos cambios en términos políticos y sociales, pero económicamente uno puede hacer digamos, una cronología más o menos continua a través de todo este primera mitad del siglo XIX. El libro claramente, digamos, toma como ejemplos o, digamos, basa lo que dice y lo que, digamos, nosotros vamos a trabajar, sobre todo en los casos más paradigmáticos, ¿no?, de la región. ¿A qué me refiero con esto? Después de las guerras revolucionarias, digamos, el mapa argentino, sabemos que se fragmenta en múltiples, ¿no?, identidades provinciales, estos estados provinciales, y donde cada uno, digamos, de una forma actúa como un estado autónomo. Esto va variando obviamente en determinados momentos. Por ejemplo, con Rosas es una cosa, una relación, los estados provinciales, sin Rosas es otra, por ejemplo. Pero, digamos, claramente el libro y lo que nosotros vamos a trabajar, estamos pensando sobre todo en el caso paradigmático, que es el de Buenos Aires, o en el caso de Entre Ríos, digamos, sobre todo en esta zona del litoral. Vamos a tener en cuenta cuestiones que están pasando en el interior, por así decirlo, ¿no? Provincia de Tucumán, provincia de Córdoba. Vamos a tener en cuenta esos casos, pero para que digamos, se ubiquen geográficamente, más que nada esto se aplica a la región del litoral argentino. Bien, punto 1, ¿no?, de este punto que les había hecho. Esto de la desestructuración del mercado regional del virreinato que se da. A partir justamente de la Revolución de Mayo, de las guerras de independencia que se da contra, digamos, España, y que se da contra, digamos, otros ejércitos de la región, se desestructura, se rompe ese vínculo que existía entre lo que era el Alto Perú, esta producción, digamos, esta región de producción de minerales, y el puerto de Buenos Aires. Entonces, digamos, hay que pensar que en este periodo se tiene que reestructurar la economía de toda la región rioplatense, al cortarse, digamos, por así decirlo, esta gallina de los huevos de oro, que era el Alto Perú y sus minerales. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta en esa ecuación la gran destrucción, digamos, y desgaste en vidas humanas y en material que implica las constantes guerras, ya sea primero las guerras de independencia, como después, digamos, las guerras internas que se dan constantemente entre los diferentes estados provinciales. Esto también va a implicar, digamos, o va a impactar mucho a la economía regional. Punto 2. Esta cuestión de cómo se va transformando socialmente esta capa que diríamos de los comerciantes, ¿no? Comerciantes vinculados con España, ya sea peninsulares, o sea, españoles o criollos, o sea, nacidos en América, empiezan a ser desplazados, ¿no?, en la Argentina naciente por comerciantes justamente extranjeros, sobre todo británicos, alemanes, franceses, estadounidenses. ¿Por qué empiezan a ser desplazados? Porque con la revolución también viene justamente el libre comercio, ¿no? Se corta el lazo monopólico con España y esta apertura del libre comercio hace que muchos comerciantes extranjeros vengan y empiecen a justamente hacer comercio de importación, que importan
sobre todo por eso británicos, justamente textiles, por ejemplo, desde Gran Bretaña para vender en el mercado argentino. Estos van a empezar a desplazar a estos comerciantes españoles o vinculados con España que estaban acá. Por otra parte, esta apertura de comercio justamente trae cambios económicos bastante importantes, ¿no? Por algo el capítulo se llama Apertura del Comercio Atlántico y Expansión Ganadera, ¿no? Bien, esta introducción, digamos, del capital británico en forma de, por ejemplo, y sobre todo, industria textil, ¿no? Va a marcar de alguna forma lo que es la relación con el exterior, la relación económica con el exterior. Justamente, la Argentina se va a basar en una relación comercial y económica en este mundo atlántico, por así decirlo. Flujos comerciales con Gran Bretaña. No va a estar vinculada tal vez tanto económicamente a zonas vecinas regionalmente, como son, digamos, Chile, como va a ser después Brasil, digamos. No, sino que se vincula a través de su puerto, ¿no? A través del puerto de Buenos Aires, con Gran Bretaña a través del Atlántico. Estos textiles británicos, ¿de dónde salen? Y bueno, son productos justamente del gran impacto, de la gran explosión que implica la revolución industrial que, supongo yo, ya habrán visto en otros años en historia, ¿no? Justamente, estos textiles son muy baratos, competitivamente, tienen bajos precios, frente a textiles que se producen en América, en mercados locales o en industrias locales. Cuando me refiero a industrias locales, me refiero sobre todo a manufacturas de tipo casi artesanal. Pensemos que son industrias, entre comillas, que no están capitalizadas, que tal vez no tienen grandes maquinarias como si las tienen las británicas justamente, y entonces es una producción de menor caudal, con menos capital introducido y justamente a mayor precio se venden. Por eso no pueden competir de la misma forma con estos textiles baratos que vienen de Gran Bretaña. Estas manufacturas textiles locales van a sobrevivir en algunos mercados que están justamente más alejados del litoral. ¿Por qué? Porque justamente estos textiles británicos llegan por los puertos del litoral, pero si los tenés que mandar en carreta o en lo que fuera hasta Salta, por ejemplo, justamente va a incrementar su costo, porque hay que a ese precio inicial hay que agregarle el precio, digamos, de lo que sería el flete, la logística. Entonces, en esos mercados más lejanos del litoral, de los puertos, los mercados locales, digamos, las manufacturas locales sobreviven, porque competitivamente, digamos, pueden competir con el precio de ese textil británico. Punto 4, ¿no? Ya vimos de importación, pasemos a pensar la exportación. ¿Qué empieza a exportar, no? Este mundo, esta región rioplatense. Bueno, empieza justamente a darse una gran explosión de la producción rural, pero sobre todo pensada para la ganadería. Ojo acá, no es que estamos en la época de granero del mundo, vendemos trigo a todos. No, nada que ver. Digamos, ¿en qué se va a basar? Sobre todo justamente en la región, por ejemplo, pampeana, que es llana, que digamos es apta para justamente la cría de ganado vacuno, o sea, vacas. ¿Para qué es esta vaca? ¿Para qué se, digamos, producen las vacas? No es para consumir la carne, ¿ok? Eso va a venir mucho después. Va a ser de la época de justamente el granero del mundo. En esta época, digamos, se complica carnear una vaca y subirle un barco y llevarla muy lejos. ¿Por qué? Porque se pudre en el medio. Y subir una vaca viva, digamos, con todo lo que ocupa de espacio, que además hay que llevar alimento para mantenerla viva hasta el viaje, hasta por ejemplo Gran Bretaña, y bueno, no puedes meter muchas vacas en los barcos de la época. Entonces, ¿qué es lo más económico, digamos, qué es lo más rentable como exportación? No es la vaca viva, no podés mandar, digamos, pedazos de carne congeladas porque no hay todavía barcos que puedan congelar carne y llevarla todo el viaje atlántico, sino que va a ser justamente el cuero del ganado vacuno. ¿Ok? El cuero y ciertos subproductos de esa producción de cuero, por ejemplo, sebo, o sea, la grasa, ¿no? La grasa procesada de la vaca, y la carne salada. ¿Qué es la carne salada? Es una carne que, digamos, se sala para que, digamos, se seque y se puede conservar justamente
grandes y largos viajes en barco. ¿A dónde van a parar, por ejemplo, la carne salada? No la van a comer los aristócratas o digamos los adinerados de Londres, nada que ver, sino que van a ser comida para mano de obra esclava que se sigue usando en Estados Unidos, en Brasil, en el Caribe. ¿Está bien? Y el cuero en sí, eso sí va a servir, sobre todo pensemos porque es un elemento importante para la producción de maquinaria también el cuero. Pensemos que en este momento muchas, por ejemplo, de las correas de las maquinarias justamente se hacen con cuero, no se hacen con más metal o con otros elementos. Digamos, no hay plástico todavía dando vuelta. Bien. Justamente el cuero, digamos, estos productos ganaderos van a tener un precio internacional, o sea, lo van a poder vender muy bien porque están en demanda, o sea que sube el precio de estos productos. Y eso va a impulsar la producción de estos bienes acá en esta región. ¿De dónde va a salir, digamos, de dónde salen las vacas y todo para hacer esta producción, este tipo de producción? Bueno, en la región se basan en actividades agropecuarias que ya estaban antes de la época de la colonia. Entonces se expanden sobre la base de esas producciones que ya hay y, digamos, se masifica o, digamos, incrementan la producción. Ahora, por otro lado, ¿cómo se va a organizar internamente esta producción, ¿no?, ganadera? Bueno, en lo que nosotros podríamos llamar estancias. Son de alguna forma la primera, ¿no?, industria capitalista integrada al mercado mundial completamente que se va a desarrollar en la zona, en la región rioplatense. ¿Por qué decimos esto? Porque van a contar con mano de obra asalariada, por ejemplo, van a estar pensando su producción constantemente para vender al mercado exterior, no para el mercado interno, no para una necesidad, no sé, de autosubsistencia, sino justamente para el mercado capitalista, el mercado global. Por otra parte, en el punto 6, ¿no?, podemos ver justamente puntos 6 y 7 que se nos presentan estas dos variables que en realidad van a marcar básicamente la historia argentina hasta fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que es, por un lado, la abundancia de tierra y por otro lado la escasez de mano de obra. ¿A qué me refiero con esto? La primera de estas variables, digamos, perdón, tengo tos, está dada por la realidad objetiva, podríamos decir, de que hay grandes cantidades, vastas cantidades de tierra disponible, no ocupada. Pensemos que Argentina, la región, está poco poblada, ¿no? Grandes cantidades de tierra sin muchos, digamos, poseedores o propietarios implica justamente que la tierra se vende barata en el mercado de tierras, ¿no? Pero a esta abundancia de tierra se le, digamos, le tenemos que poner la contracara, que sería justamente esta falta de mano de obra para trabajar la tierra. Por eso también se vuelve atractivo en un punto la producción ganadera, porque la producción ganadera requiere poca mano de obra para, digamos, para funcionar. No es una gran industria textil, una fábrica como la que estaba, digamos, en Gran Bretaña, en Manchester o en Liverpool. No, ahí, digamos, necesitas una concentración de gran cantidad de mano de obra asalariada. En cambio, la producción ganadera, tal vez con 20, 15 personas, ya podías tener una estancia, digamos, rentable y eficiente. Ahora, por un lado, ¿por qué la gente, digamos, se va a... ¿por qué los capitalistas, podríamos decir, van a comprar tierra? Bueno, por un punto porque es barata, ¿no? Por un lado es barata, entonces es una buena forma de ahorro. Puedo depositar dinero ahí, que de otra forma yo tal vez después puedo recuperar vendiendo la tierra a futuro. Entonces es una forma de ahorrar que es mejor a veces que tal vez tener ahorros en la moneda nacional que esté en el momento, porque todos sabemos que justamente devaluaciones en la historia argentina son comunes y eso, digamos, afecta el ahorro. En cambio la tierra sigue estando ahí. Por otro lado, la tierra cada vez, digamos, hay más disponible. ¿Cómo es esto, digamos? ¿Cómo puede ser? Si la tierra es
materialmente limitada. Bueno, pero pensemos que la frontera, digamos, de este Estado argentino se está expandiendo constantemente. ¿Frente a quién? Frente a la frontera justamente de los pueblos originarios, de las tierras indígenas, ¿no? El Estado argentino, a través de ocupación militar, a través, digamos, de diferentes mecanismos, acuerdos con incluso con los pobladores, va avanzando progresivamente su frontera y va adquiriendo tierra que el Estado, digamos, regula y pone en el mercado a precios, digamos, bajos para que la gente justamente las compre. Ahora, volviendo a la mano de obra. Si hay poca mano de obra, eso implica que son salarios altos los que hay que pagar, ¿no? Oferta de la demanda y de la oferta. Perdón, ley de la demanda y de la oferta. Entonces, si la mano de obra es cara, digamos, puede negociar mejor justamente con el capitalista. ¿A qué me refiero con esto? El gaucho, por así decirlo, ¿no? Puede pedir un salario alto porque sabe que no le queda otra al ganadero que pagar un salario alto para que al menos alguien trabaje en la tierra. Entonces el gaucho tiene mucho, digamos, espacio, ¿no?, de negociación. Y al mismo tiempo cuenta a su favor el gaucho que esta tierra, ¿no?, esta frontera entre el indígena y el blanco, podríamos decirlo con lenguaje de la época, es permeable, o sea, se puede justamente transitar fácilmente. Entonces el gaucho muchas veces, si no estaba feliz con cierto trabajo, con la paga que le ofrecían, simplemente se mandaba, digamos, a hacer la onda viejo oeste, ¿no?, del otro lado de la frontera, donde no había ley del Estado Nacional, donde no hay un ganadero, digamos, que te quiere, digamos, que te corre para que trabajes en su lugar, y vivían justamente de la tierra, literalmente, ¿no? Ahora, justamente el Estado va a tratar de combatir esto, lo que se llama este proceso de domesticación, entre comillas, de la mano de obra. Una forma de eso es la forma material, ofrecer salarios más altos, ¿no?, que sean atractivos para las personas ir y trabajar en la estancia. Otra forma es simplemente con coerción, ¿no?, violencia física, simbólica, cultural. ¿A qué me refiero con esto? Van a hacer leyes, por ejemplo, que obligan a la gente a presentar un papel que certifica que estaban trabajando. Si no están trabajando y no tienen ese papel, se los considera vagos. ¿Qué te puede pasar si te considera vago el Estado? Y bueno, te pueden mandar el ejército, a trabajar básicamente al ejército. Te puede obligar a trabajar o mandar a prisión y trabajar, ¿no?, en alguna explotación justamente agraria. Digamos, el Estado va a usar los dos mecanismos para domesticar a la mano de obra. Pasando un poco. El punto 8, digamos, nos cuenta esta realidad de que la concentración de tierras, ¿no?, en estas grandes explotaciones es un proceso largo, pero que se va a empezar a dar a partir de justamente esta época. La pequeña o mediana propiedad rural va a seguir existiendo, pero este proceso de concentración no se va a detener y de hecho después, con el paso del tiempo, se va a ir profundizando cada vez más. Entonces, grandes porciones de tierra cada vez en menores manos, menores propietarios. Por otro lado, punto 9 y 10 se trata más sobre justamente el Estado como recaudador y el Estado como justamente el gasto que hace. Por un lado, si este Estado que se tenía que reordenar, toda la región tenía que reordenar su economía a partir de cortar el vínculo con el Alto Perú, bueno, ¿cómo el Estado va a subsistir si ya no justamente no va a cobrar impuestos sobre sobre la plata de Potosí, sobre los minerales que había en el Alto Perú? Bueno, va a reordenarse justamente y va a empezar a cobrar impuestos y a sobrevivir cobrando esos impuestos de el comercio exterior, tanto importación como exportación. ¿Se entiende esto? O sea, va a gravar con intereses, con tasas, justamente tanto la exportación de productos, o sea, los ganaderos, como la importación de productos, ya sea textiles británicos. Con esos impuestos que va a recaudar, va a poder, digamos, hacer funcionar
el Estado, porque es la única, digamos, actividad económica rentable en la región. ¿Cómo lo va a gastar? Que sería el punto 10. Bueno, va a estar muy dedicado este gasto a los gastos militares, bélicos. Les recuerdo, es una época de mucha presión militar interna, muchas luchas internas entre las diferentes provincias, entre los diferentes estados provinciales, enfrentamientos constantes militares con, por ejemplo, Brasil, con, por ejemplo, otras potencias, digamos, o países vecinos regionales. Y el gasto entonces militar va a ser, digamos, la gran parte o el gran porcentaje de lo que se recauda, digamos, a través del comercio. Espero que más o menos se haya entendido. Una última cuestión para quedarnos con esto, que se va un poco de lo que es la historia económica, pero importante hacerlo, digamos, tenerlo en cuenta o hacerlo notar, es que esta militarización, digamos, de la sociedad, por así decirlo, que se da a partir de que justamente el ámbito bélico, la industria bélica sea lo que más le preocupa al Estado, va a generar una sociedad muy movilizada, ¿no? Grandes porcentajes, la gran mayoría de los adultos masculinos van a haber o estado en el ejército o van a ser parte de los ejércitos provinciales. ¿Está bien? Y esto va a generar justamente que tal vez media población de toda una provincia, media población masculina, haya estado en el ejército o tenga armas, por ejemplo. Y bueno, eso va a generar más impacto y más, digamos, conflicto interno, justamente a la hora de ver este proceso que es el de unificación nacional, por así decirlo, de reorganización o organización nacional del Estado argentino. Bien, ante cualquier duda que surja o que quieran hacer sobre este punteo, sobre el video, ya saben, me pueden escribir por los medios que tenemos. Chao chicos, chao chicas.